Llega un momento en que prácticamente el hacer reír es como un superpoder. De hecho, llega y hace reír tanto a la gente que se impone, consigue dinero, la policía va a buscarle, pero claro, les hace reír, entonces se tienen que rendir y se van, o sea, a ese nivel, ¿no? Deja de ser gracioso para él, él dice que claro, que sin humor no se puede vivir, entonces ¿que ahora qué? Buenas a todos, hoy quiero hacer un vídeo que para mí es bastante importante. Es sobre ciencia ficción soviética, bueno rusa, pero soviética porque es del periodo soviético y a mí pues me hace especial ilusión. Yo la verdad es que no estaba nada puesto en estas cuestiones, pero pasaron dos cosas que han hecho que ahora esté prácticamente centrado en la lectura y bueno, el descubrimiento, ¿no? Y profundización en la ciencia ficción rusa. Por un lado, tenemos aquí a este señor, Luis Pérez Ochando, que me estoy leyendo su libro. Este libro ya lo reseñaré o hablaré, me le quiero traer al canal a hablar, aunque sea de otras cuestiones. Él es profesor de universidad en Valencia y bueno, tiene un libro sobre el cine de terror después del 11S. La primera parte del libro, que es la que me he leído, pues bueno, entendible por cualquiera, pero la segunda parte o sabes de cine o tienes que ver cine para entenderlo, porque si no es bastante difícil. Pero bueno, es un libro interesante y fue él el que me habló de la ciencia ficción rusa. Ya me puse yo a interesarme y además tuve la suerte de que una amiga mía me regaló este libro, que por lo visto, según un montón de gente, porque lo subí, es como una joya muy difícil de encontrar, que es una antología de, bueno, algunos de los mejores textos de la ciencia ficción rusa, ¿no? Y de los mejores autores. Entonces, bueno, empecé a leer y quiero, bueno, voy a hacer varios vídeos, voy a hacer una serie de vídeos presentando a varios autores y algunas de sus obras, porque esto es otra cuestión por la que he querido hacer el vídeo. Quiero, si alguien pues tiene la bondad de ayudarme, conseguir estos libros en PDF, en el formato que sea, si los puedo comprar los compro, en castellano. Porque es que es casi imposible. De hecho, yo creo que me pegaré un currazo y lo escanearé y lo subiré para todos vosotros. Porque es que no están. No están. Y es una cosa que se está perdiendo, por lo menos en castellano. Y me da especialmente rabia. Así que si alguien tiene algún libro de ciencia ficción soviético, en PDF o en el formato que sea, por favor que me escriba. Que me escriba y me lo diga. ¿Vale? Porque estoy muy interesado en conseguirlo y en difundirlo. Hoy vamos a hablar de Alexander Belyayev. Diréis, ¿lo está diciendo bien? Seguro que no. Segurísimo que no. Pero está considerado el Julio Verne ruso. Y no solo porque tradujera algunos de sus textos al ruso, sino porque en el desarrollo que hizo, como escritor, como novelista, como cuentista también, como relatista, tiene un estilo, en cierto sentido, que haya gente que le recuerda a Julio Verne y además que tiene la importancia en el ámbito ruso análoga. ¿Cuál es el problema? Que con el tema de la Guerra Fría, etcétera, y luego ya posteriormente por el paso de los años, no se ha difundido a estos autores como se debería. De hecho, Jacques Verrier, que es la persona que, bueno, que selecciona los textos para esta antología, él dice que a nivel... Esta antología es del 65, la primera que sacan, ¿eh? Él dice que solo es comparable a Heinlein, que hace poco, lo dejo por aquí, dejé una videoreseña de uno de sus libros, Starship Troopers. Estamos hablando de que en los años 60, 60 y algo, Heinlein era una persona muy reconocida, ¿no? Muy premiada en todos los ámbitos. Por lo tanto, está encumbrando a Belyaev. Y después de haber leído su texto, Mr. Rhesus, que es un nombre un poco extraño, sí, pero el contenido, que ahora voy a hablar un poco de ese cuento, desde luego demuestra nivel. Me ha parecido un texto fantástico. Pero me gustaría leer más sobre el autor. Entonces voy a leer algunas de sus principales obras y a ver si suena la flauta y alguien me puede decir cómo conseguir algunas de ellas, ¿ves? Las más relevantes, porque estamos hablando de una persona que escribió 40 novelas y más de 100 cuentos, cuentos como este, no cuentos de 2 hojas, serían Ariel, El salto a la nada, La estrella Keck, El maestro del mundo, El hombre anfibio y El último superviviente de la Atlántida. Así que si alguien me puede decir cómo conseguir esos textos en castellano, os estoy esperando, ansiosamente. El autor nace en Smolensk. Y bueno, ya de joven, ya de muy joven, con 14 años, bueno, él quería descubrir con los propios, bueno, un experimento, una máquina, pero usando sus propios músculos, quería descubrir una forma de poder volar. Entonces él hizo pues experimentos siendo joven y se cayó desde una altura considerable,
tuvo un problema en la columna vertebral, estuvo postrado hasta 1922 y tuvo que llevar toda su vida un chaleco ortopédico. Bueno, hay muchos reseñistas y escritores que dicen que él era bastante crítico, que se leen dentro de sus obras, con ciertas cuestiones soviéticas, y le acusan de defender cierto idealismo filosófico. Yo creo que está más relacionado con el estilo de la ciencia ficción, lo que le acusan. Siempre se tiende desde Occidente a pintar a todo el mundo de opositor cuando no te gusta, ¿no?, donde están desarrollando sus actividades. Pero la verdad es que voy a leer algunas de las profesiones que tuvo, y que hay algunas que es que no tiene ningún sentido que tuviera esa profesión y fuera ese gran opositor. Es decir, la crítica obviamente pues siempre es buena, y así lo veo yo, y yo agradezco que fuera una persona crítica, pero también lo era, por ejemplo, en el texto de Mr. Rhesus, con lo que pasaba en Norteamérica y con lo que pasa con el capitalismo. Por lo tanto, me parece un poco partidista, ¿no?, ese tipo de críticas. Bueno, algunos de sus trabajos, porque bueno, él estudió Derecho y Música, de hecho en algunos de sus relatos queda claro lo de la música. Fue director de un orfanato, músico de orquesta, escenógrafo, periodista, bibliotecario, jefe de departamento jurídico de un ministerio e incluso inspector de policía. Es decir, con ese tipo de trabajos, obviamente, sacar de contexto sus críticas como si fuera un gran opositor, yo creo que es un poco sacar las cosas de contexto. A partir de 1925, o sea, que todos sus trabajos los tuvo en relativamente poco tiempo, se dedicó a la ciencia ficción en exclusiva, y murió en el 42 dentro del contexto de, bueno, por la precariedad de la guerra, de los asedios de los nazis a las, bueno, grandes capitales rusas, y de hecho los nazis se llevaron a su familia. Es decir, ahí se ve también la importancia que tenía en esa época, y que desgraciadamente luego posteriormente no ha habido manera de que el autor fuera de ciertos círculos sea conocido de forma amplia, como si lo es, por ejemplo, Julio Verne, y que creo que, o Heinlein, que bueno, ese como el tema de la corrección política, la cancelación y demás, es verdad también que están intentando llevarla al olvido, pero bueno, nosotros desde nuestra pequeña trinchera lucharemos para que no se les olvida a ninguno. Y ahora vamos a hablar un poco de que lo tengo por aquí, tengo aquí la chuletilla. Vamos a hablar un poco de Mr. Rhesus. Bueno, el personaje, que se llama Spalding, el nombre me sorprendió también, la verdad. Yo solo pensaba en el balón de baloncesto. Es un ingeniero que destacaba tanto en los estudios como en lo deportivo. De hecho, no es el número uno de su promoción porque se dedica también al deporte y destaca también en él, ¿no? Él piensa que va a comerse el mundo, tiene sueños de grandeza, quiere llegar a ser alguien, y se encuentra que no puede ascender, que tiene topes, que en las fábricas no admiten gente. Entonces él está frustrado, vive en un sitio, una especie como de pensión de mala muerte, en el cual hay más gente, y está allí amargado siempre. Y de repente él ve que la gente que hace interpretación, la gente que son humoristas, etcétera, los gangman, como dice en el relato, él ve que está frustrado y que no lo consigue, ¿no?, y que hacen dinero. Entonces, en ese contexto, socializa con el resto de pensionistas, porque él escucha que hay alguien como haciendo una especie de música triste, ¿no? Él le da mucha rabia, golpea las paredes, se queja a la casera en plan de, oye, ¿qué pasa? Y la casera le dice que es que está intentando crear una música con la que hacerse rica, con la cual, bueno, pues poder controlar, ¿no?, emociones. En este caso la tristeza. Entonces se va a buscar a la mujer, habla con ella, que tengo por aquí el nombre, Miss Bulwer. Mi pronunciación de nombres en otras lenguas ya sabéis que es increíble. Claro, él piensa que es una canción para hacer llorar a todo el mundo, pero ella en realidad lo que quiere hacer es, porque es lo que le encarga a su jefe, una máquina que sea capaz de hacer canciones y controlar las emociones, tanto la alegría como la tristeza, etcétera, y así que se salten a los compositores. Entonces su jefe ya no tendría que pagar a los compositores, sino poner a alguien a usar la máquina y que la máquina produzca, ¿no? Entonces a él se le enciende una bombilla y dice, yo tengo que crear algo para enriquecerme. Entonces ese algo es controlar la comicidad, es decir, controlar la capacidad de hacer reír a la gente. Entonces esto empieza así y dice, bueno, tampoco... Pero esto luego se va un poco de madre. ¿Por qué? Porque él es capaz de controlar de verdad. Entonces tiene bueno, él denuncia, yo creo que hay una crítica y una denuncia, cómo funcionan las empresas, porque claro, esto es en Estados Unidos, cómo funcionan esas empresas que se lucran a base de las ideas y el esfuerzo de los demás. Yo creo que lo que está criticando ahí es la extracción de plusvalía y cómo se aprovechan de una forma criminal y exprimen a la gente para ellos enriquecerse a pesar de no tener ninguna aptitud, ¿no?
Entonces, a lo largo de este cuento hace esa crítica, yo creo que bastante precisa, y él pues llega un momento en que prácticamente el hacer reír es como un superpoder. De hecho, llega y hace reír tanto a la gente que se impone, consigue dinero, la policía va a buscarle, pero claro, les hace reír, entonces se tienen que rendir y se van, o sea, a ese nivel, ¿no? Y llega un momento en que quiere conseguir una mujer, es un poco el tópico de la mujer que te arruina la vida, pues él llega ahí y cuando está con la mujer se da cuenta de que, cuando lo consigue fácil además, de que él ha descubierto las fórmulas, la estructura, es decir, todo para hacer reír. Entonces para él las gracias, los chistes, lo cómico, etcétera, pierde el sentido, deja de ser gracioso para él. Él dice que claro, que sin humor no se puede vivir. Entonces, ¿que ahora qué? Entonces ahí es como que implosiona. Su objetivo era forrarse, pero claro, se da cuenta de que ha anulado la creatividad. Ha matado la creatividad. Y lo ha hecho algo mecánico. ¿Qué es esto? Es sin duda una crítica a la mecanización absoluta de todo y un llamado a que la creatividad no puede anularse. Diréis, ¿nos estás destripando? Bueno, es un cuento de hace muchísimos años. Está yendo para 100 años. Es difícil de conseguir y aparte me estoy saltando muchísimos detalles, muchísimas cuestiones para que os sorprendan así cuando lo leáis. Pero claro, si no llego a la conclusión y a la moraleja a la crítica que él lleva, pues entonces sería una reseña vacía. Lo siento, pero tiene que ser así. Y además, yo creo que os puede llamar a que lo leáis también. Lo voy a intentar escanear y lo voy a subir, ¿vale? Pues tengo una máquina de cuando escaneábamos otro tipo de textos y solo tengo que pasarlo por encima y se escanea. O sea que lo haré. Una de las conclusiones que suelta es que los cómicos son todos unos locos, que eso me hizo mucha gracia. Pero que es esa locura, lo que él se refiere como esa locura, no es más que la creatividad y la lucha por quitarte, pues bueno, todo ese tipo de ataduras que muchas veces lo único que intentan es reorientarnos a trabajar para enriquecer a otros. Entonces yo esa crítica la veo clara. Bueno, de hecho dicen que es mucho menos materialista que... Porque claro, en sus textos habla de telequinesis y de cosas que no son muy materialistas, pero es que la ciencia ficción también va un poco por ahí, ¿no? De todas maneras, él intentaba ser también inventor, era una persona extremadamente curiosa y desde luego aquí con ese descubrimiento de la fórmula de lo cómico, o como con lo de las canciones, pues yo considero que él sí está intentando innovar, ¿no? Y describir como futuras innovaciones. Eso es lo que pasa muchas veces, que hay veces que la tecnología sobrepasa, ¿no? La realidad supera la ficción y en otras, bueno, pues es ficción sin más, es interesante. Y cuando una obra de ciencia ficción es buena y cuando ese futuro que describe dices, ya no es muy futuro, ¿no? Pero hay algunas obras que saben envejecer y que aunque en un futuro veamos una sociedad mucho más futurista y más desarrollada, ha envejecido bien y se puede seguir leyendo, ¿no? Por ejemplo, Dune es un mundo en el cual yo considero que ha envejecido bien y sigue siendo algo que tú lo lees y no te chirría tampoco gran cosa, pero hay cosas que obviamente pues son irreales y que lo van a seguir siendo, pero ha envejecido bien. Pues yo creo que este Mr. Risus, por ejemplo, ha envejecido bien también. Y eso es algo muy loable para el escritor. Así que bueno, no quiero hacer un vídeo muy pesado, que ya se me ha ido bastante, pero quería deciros que voy a hacer varios porque quiero dar a conocer autores. Sé que estos vídeos, porque claro, nuestro canal es pequeño, pero está empezando a crecer y deberíamos de hacer vídeos más enfocados para crecer, pero yo esto considero que es como un canal un poco de culto y yo creo que las reseñas tienen que ir un poco no solo buscando que la gente venga masivamente a verlo y crecer, sino un poco a crear comunidad de calidad y gente realmente interesada en lo que hago, ¿no? Y que no esté simplemente buscando cosas por ahí. Y por eso vamos a seguir con el tema de los audiorelatos, que como habéis visto estamos mejorando. Hay una persona que me está enseñando a interpretar para hacerlo mejor. A nivel de edición ya habéis visto que está mucho mejor. Seguiré reseñando libros conocidos de los que yo leo que me gustan. Daré a conocer muchos que no son muy conocidos, pero a mí, pues si me llegan, pues es lo que tengo que compartir, ¿no? Si hiciera los mismos libros que todo el mundo, no sería nada interesante. Y luego pues voy a dar a conocer autores que a la vez yo también estoy descubriendo, lo estoy viendo como una aventura y lo quiero compartir con vosotros, como por ejemplo estos autores de ciencia ficción rusa, bueno, soviética. Y también he de decir que quiero volver a hacer lo del Club del Libro y que quiero montar más coloquios, charlas sobre aspectos de literatura. De hecho haré hasta directos, aunque sea yo solo, contestando a cosas, hablando de las cosas que vamos haciendo, y quiero hacer uno de la espada argentea. ¿Vale? Yo tengo escritos bastantes más capítulos de los que he puesto ya en audiolibro, o sea, en audiorelato, pero me gustaría que le deis una oportunidad, más que nada porque vamos a hacer varias charlas de ir avanzando sobre la historia, de cómo va, etcétera. Y vamos a hacer uno que va a ser muy largo, de hora y pico, ya lo veréis, que es una noveleta que me he escrito que va a ir dentro del libro. Y ahí me gustaría, o quizás antes, o antes y después,
a hacer una charla pues hablando con vosotros sobre la historia. Que sé que va a ser una cosa muy, muy de la familia, porque obviamente no es una obra conocida porque ni siquiera está terminada de escribir, pero es como que la voy escribiendo un poco con vosotros, ¿sabes? O sea, que os hago un poco como partícipes de la historia desde el principio. Y eso yo creo que es muy, muy interesante. Así que bueno, ya no os doy más la brasa. Muchas gracias y esta semana seguiré subiendo vídeos. Un abrazo a todos.